desmantelando el sistema a los buscadores de la verdad. La doble naturaleza de los seres. ¿Quién no sufre en este sistema perverso? ¿Qué verdadero ser no ha sido objeto de explotación máxima? Cada situación debe ser analizada desde una perspectiva metafísica, con el fin de comprender mejor el funcionamiento de este plano y así disminuir el sufrimiento. Para comprender plenamente el concepto de la guerra personal, hay que entender que cada ser verdadero es un ser compuesto que tiene dos naturalezas. La primera es la naturaleza inferior, que consta de los componentes malignos tales como el cuerpo físico y su mente, el cuerpo etérico, astral y emocional. La otra es la naturaleza superior, que se compone de la conciencia divina que reside dentro y que realmente está atrapada dentro de las estructuras del mal. Estas naturalezas son diametralmente opuestas en todos los sentidos. Una de ellas es del mal, la otra es de lo divino. Y en cada ser hay una lucha perpetua entre una y otra parte. La naturaleza inferior se nutre de la programación del mal, la contaminación y el adoctrinamiento de este plano. La superior, de la energía divina que se introduce en este sistema. Pero hay que ponerse en contacto de forma activa con esta energía para beneficiarse. El mejor método de contacto es el silencio interior. Estas dos naturalezas en todos los verdaderos seres están en guerra en todo momento. Para tener éxito los seres deben suprimir la naturaleza inferior y despertar a su naturaleza divina. Si dejamos a la deriva, al cuerpo y a la mente inferior, estos siempre se expresarán con el mal, porque esa es su naturaleza. Nuestros contenedores físicos fueron creados para servir al sistema, y así lo hacen. Esta tendencia se debe superar de forma activa por la naturaleza de la divinidad interior. Para ello, cada ser verdadero debe despertar a esta verdad, tomando medidas para minimizar el mal, la programación, la contaminación y el adoctrinamiento en la medida de lo posible. A sabiendas de que no se pueden eliminar al 100% y conscientemente expresando en todo momento las cualidades de la verdadera naturaleza divina. Esta no es una tarea fácil, pero es de lo que trata la guerra personal. Y solo cuando uno es capaz de manifestar esa naturaleza divina interior, es cuando puede ser de valor en la guerra general contra el mal. Mientras que el verdadero ser esté luchando para suprimir su parte inferior programada, no está en condiciones de participar activamente en la guerra general. En este sentido, cuando hablamos de guerra, no estamos haciendo referencia a una batalla física, sino a una guerra de esencias que tiene que ver con la corrección, y esta se basa en la separación de los dos tipos de energía. Una de ellas es un parásito que necesita de la otra para sobrevivir. Es la energía materia, densa o sutil, creada en este experimento de separación. La otra es la energía primordial, la cual brota de la fuente y de nuestros espíritus. Esta guerra de esencias no es comparable al bien contra el mal. Ahí entraríamos en la dualidad. Es simplemente una rama de la creación que salió mal, que está siendo corregida. Al final, el hecho de que cada ser despierte a las trampas del sistema, es una forma de contribuir a que el propio sistema no le extraiga su energía. El sistema requiere seres dormidos y drenados para subsistir. Por cada ser que va despertando, el nivel de energía del sistema disminuye, lo que en cierta medida, contribuye al escenario general de guerra de esencias. Más seres despiertos, menos control. El llamado despertar hace referencia al reconocimiento del origen de los seres verdaderos, reconociendo su origen divino. Ahora bien, para despertar, uno se tiene que librar de la mente programada y de todos los adoctrinamientos. Y esto es una gran lucha. Una lucha interna. Llegamos al final del video. Ojalá que te encuentres muy bien y que siempre recurras a tu fortaleza interior en momentos difíciles. Hasta pronto.